Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a los que se acabáis de conectar también vía audio. Hoy vamos a empezar un learning en el que vamos a hablar de backup, pero con las nuevas funciones, tanto que se introducen en Redinas 6.5, recordar que es la versión de sistema operativo Redinas incluida hace aproximadamente unas 3 semanas, y también las mejoras que se han realizado en los diferentes métodos de backup, así mejorando aún más la protección de datos que ya teníamos con Redinas. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver esas pérdidas de datos, por dónde pueden venir causadas. Luego también haremos un repaso del efecto de CryptoLocker, o cualquier ransomware que capture los datos o que encripte o que, digamos, rapte aquellos datos y que para liberarlos sea necesario un pago. Bien, ¿y cómo Redinas puede ofrecer una solución no a la prevención, pero sí a la recuperación de esta información? Bien, por otro lado, vamos a ver estos nuevos métodos de backup que se incluyen, concretamente 2 métodos nuevos de backup, tanto así como también vamos a conectarnos en un Redinas para poderlo ver cómo se realiza y lo fácil que es. Luego veremos también algunas mejoras que hemos hecho ya en los métodos habituales, como los snapshots, como las tareas de backup. También aprovecho para repasar la parte de Replicate y creación de un Disaster Recovery Site, y su facilidad de configuración. Y finalmente, como siempre, acabaremos con algunas novedades, promociones que estamos ya finalizando en este mes, sobre todo fuertemente en Wireless, y los próximos eventos ya planificados. Eso sí, ayer terminamos la última ronda de certificaciones y formaciones Wireless y os presentaré cuáles son los próximos eventos ya programados para septiembre-octubre y en el que, como siempre, podéis reservar plaza cuando queráis. Bien, la pérdida de datos es un efecto en el que preocupa a muchas empresas, ya que tienen un efecto directamente al negocio de la empresa o de la compañía, o bien a su productividad. Por lo que en compañías centradas en los datos, en compañías en las que está totalmente digitalizado, uno de los principales problemas o de las preocupaciones que debe ser del empresario o del CEO o el CTO o el ingeniero o el informático que lleve una empresa es la protección, la recuperación de datos. Bien, muchas veces los clientes no están educados a que la pérdida de datos puede venir por diferentes factores. Es decir, ya no solo está el factor de un error hardware, un fallo hardware, que sí es muy importante dentro de un total. Estos estudios que mostramos, cerca de un 50%, la mitad de las veces es un fallo hardware. Pero fijaos, hay otros fallos que no son hardware y que también tenemos que protegernos y que realmente tenemos que crear herramientas para proteger contra estos fallos, que son diferentes estas herramientas a los fallos hardware. Un 28%, cerca del 30% errores humanos, es decir, hay que encontrar una aplicación, una herramienta que nos permita protegernos al error humano. Por otro lado, corrupción de software, vamos a juntarlo, corrupción software, virus, ransomware, que se queda cerca del 15%, y yo creo que cada vez más, con sobre todo el efecto CryptoLocker y el efecto que ha tenido aquí en este país, en España, y en Portugal también, con una gran incidencia en las empresas. Creo que en ese porcentaje a nivel español sería mayor que en ese 15%. Y luego otros desastres naturales y robos menos frecuentes, eso sí, pero que también hay que tenerlos en cuenta. Muchas veces se tiene en cuenta fallo hardware y el desastre natural, pero hay la componente fallo humano y virus o CryptoLocker o corrupción software que no se tiene en cuenta. Fijaos que es una parte muy importante, digamos, que es casi el otro 50% de los errores. Bien, con Redinas, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, crear una solución de protección íntegra, una solución de protección que vayamos a atacar a todos aquellos posibles fallos. Error hardware, bueno, RAID, el más conocido, aquí sí, yo creo que está muy establecido entre los clientes, dentro del conocimiento mínimo de los clientes, el RAID, la implementación de un RAID basado en objetos, de un RAID mediante FlexRAID o XRAID, que simplifica mucho su implementación, es decir, que una persona sin conocimientos o casi sin conocimientos de informática o de storage
ya con ReadyNAS, al iniciar su NAS, ya tiene un RAID, con lo que ya tiene una protección íntegra. ¿De acuerdo? Luego, por otro lado, BTRFS, ¿qué nos permite? ¿Qué nos da? Nos ofrece herramientas de corrección contra fallos, tanto hardware o software en este caso, con Checksum Inline y Bitrot Protection, es decir, la corrección del fallo de un bitrot o bien de análisis de checksum. Por otro lado, para un error hardware, un error del chasis, ¿qué es necesario? Es necesario también tener la información en otro lugar. Imaginaos, tenemos un NAS, tenemos el RAID o tenemos una protección íntegra, pero si falla el chasis no tenemos ninguna recuperación porque todo está en el chasis, con lo que hay que tener otro site de recuperación. En este caso, ¿qué opciones tenemos? Bueno, tenemos la opción de backup in cloud, es decir, realizar el backup o sincronización a espacios cloud. Veremos que integramos un nuevo espacio cloud a los que ya tenemos disponibles. Y por otro lado, realizar un backup o una réplica hacia otro NAS. Un NAS ya puede ser dentro de la misma empresa, dentro de la misma LAN, o bien fuera de la LAN, para tener un disaster recovery site. Bien, para los fallos humanos o fallos también de virus, antivirus en tiempo real, incluido en nuestros ReadyNAS. Recordar que, bueno, los nuevos ReadyNAS y los ReadyNAS, la familia 210, ya están preparados para trabajar con antivirus en tiempo real, mientras que los ReadyNAS de gama más baja, que la gama 100 o la gama 200, el antivirus tenía un efecto importante en su rendimiento. Luego, como no, los snapshots horarios, es decir, la protección de los datos, el versionado de la información nos permite que en caso de pérdida, error humano o encriptación de esos ficheros, podamos ir a una fecha anterior de ese fallo y recuperar los datos rápido. Y en caso de desastres, pues bueno, replicamos lo que comentamos, tener un backup in cloud, es decir, un backup fuera del site, fuera del lugar donde estamos trabajando, o bien en otro site, en otra ubicación a través de Internet, tener otro NAS y replicarlo. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Bueno, en cloud vamos a pagar un servicio por disponer un espacio y según el espacio que ocupemos debemos ir pagando pues, de forma anual o de forma mensual. Y los datos muchas veces, según qué servicios, no son seguros de que, como sabéis, Estados Unidos se definió como puerto no seguro, de forma que, a nivel europeo, de forma que no cumple con las ley oficial de protección de datos, es decir, no es un lugar seguro para almacenar información que esté protegida por la ley oficial de protección de datos. Con lo que sí que hay que tener en cuenta este factor, qué información se guarda sobre este cloud y si estos clouds están replicados en CPDs de Estados Unidos. Hay algunos clouds, por ejemplo, que aseguran que la información no sale a Estados Unidos. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos Ignite. Ignite asegura que los datos se quedan en Europa, cuando están en Europa, en los CPDs de Europa. Y por otro lado, la información en un NAS replicado en otro site, en otra oficina, en otra delegación, nos permite poder acceder a esta información de forma directa, sin tener que ir al cloud, descargar toda esa información o realizar un proceso largo de descarga, sino que si ya lo tenemos en un NAS, la recuperación es casi inmediata, es decir, los datos ya están disponibles y pueden acceder a ellos. Bien, vamos a indagar o entrar un poquito más en el efecto ransomware. ¿Qué es este efecto? Bueno, es un malware troyano de encriptación de ficheros o dispositivos, en los que se basan en el pedir el rescate para recuperar el acceso a dichos ficheros o si no se pierden. De esta forma consiguen que estos hackers subvencionarse, ¿de acuerdo? Con estos rescates. De todas formas, pedir un rescate no asegura nada, ya que, como sabéis, dejan puertas abiertas para luego seguir atacando. De forma que la recomendación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional es que se denuncie y nunca se llegue a pagar ese rescate. Luego hay herramientas de recuperación, es decir, cuando tenemos un fallo de ransomware tenemos varias herramientas de recuperación. Bien, los métodos de infección que nos encontramos, seguro que más de uno de vosotros que estáis aquí conectados os habéis encontrado con clientes con varios de ellos.
o bien troyanos en sitios web malintencionados o troyanos en web phishing, es decir, que simulan que es una web conocida, real, por ejemplo la de un banco, pero realmente detrás es otra web, enlaces a sitios comprometidos, en correos masivos, mensajería instantánea, redes sociales, P2P, acceso a PC mediante RDP o servidores, es decir, si tenemos un RDP abierto, también ocurre que realizan un ataque de acceso masivo a este RDP, consigue muchas veces entrar y desde ahí, desde ese servidor o desde ese escritorio remoto, acceder a todo el resto de la red. O bien ataques a puertas traseras y accesos a la ruta, aprovechando ciertas vulnerabilidades de los equipos con acceso a Internet. Bueno, son varios métodos, no hay un solo método, pero sí que hay que tener en cuenta la protección, por un caso la educación sobre todo del usuario, la educación del usuario en el sentido de no abrir correos que no estén dirigidos directamente a él, comprobar el remitente, que es un remitente conocido, comprobar también los links, que son links conocidos normalmente, o archivos conocidos, que normalmente estos archivos vienen enmascarados, ¿de acuerdo? Pero se puede descubrir que es un archivo ransomware, es decir, hay una parte de educación muy importante. Bien, la infección, ¿cómo nos afecta? Inicialmente se empieza con una descarga de un ejecutable camuflado en un fichero PDF, un zip o un doc, cualquier tipo de fichero que pueda ser normal, y el ejecutable fichero se instala en appdata, en temp o en windir. Una vez instalado, empieza a escanear todas las unidades y ficheros del PC y si se encuentra con un fichero soportado, esto lo encripta y le añade el punto encrypted o CRI al nombre del fichero. Los ficheros pues, suelen ser cualquier fichero de base de datos, de ofimática, todos los ficheros de ofimática, ficheros exe, es decir, todos los ficheros más o menos habituales. Y los encripta de forma que para abrirlo no se permite abrir el mismo. Y finalmente, una vez termina, se borran todas las copias del Windows Shadow Copies, con lo que tampoco tenemos protección. Ahora ya antes sí, pero con las nuevas versiones del virus ya no hay protección con el Windows Shadow Copy. De forma que tenemos que ir a métodos alternativos. Bien, un método que suele dar buenos resultados, ya sí lo hemos tenido en varias experiencias, es mediante RediNAS. Mediante RediNAS y sus opciones, o bien la de Snapshot, más sencilla y la más fácil de recuperar, mediante snapshots y recuperación de versiones anteriores. Eso sí, el equipo infectado se tiene que detectar y evidentemente eliminar, formatear totalmente el PC para desinfectarlo, a todos aquellos que estén infectados con este fichero, ya que si recuperamos volverán a encriptar todos los datos. Realizar snapshots recurrentes, es decir, como sabéis podemos hacer snapshots hasta de forma horaria, de forma que como máximo podemos perder una hora. O bien, si no, el backup o replicación hacia otros NAS o dispositivos. Estos backups y replicación, recuerda, se tienen que guardar varios históricos de versiones, ya que si, por ejemplo, ocurre en el fin de semana la infección y no nos damos cuenta hasta el lunes, que como mínimo tengamos protección de 3-4 días para superar los fines de semana. Bien, vamos ya a adentrarnos en los métodos de backup de RediNAS y sobre todo las novedades que hemos incluido. Por un lado, un nuevo método de backup o sincronización, aquí podemos darle los dos sentidos, es el MTP, es el Media Transfer Protocol. Es un protocolo de transmisión de datos multimedia, se inició Microsoft, inició este protocolo y finalmente el grupo de trabajo de USB lo ha estandarizado como protocolo de transmisión de multimedia y que permite hacer un backup en modo plug and play. Es decir, que simplemente conectando un dispositivo, se realiza el backup directamente. Bien, ¿qué dispositivos soportan MTP? Pues, habitualmente los smartphones, cámaras de vídeos, equipos multimedia, cámaras fotográficas, con lo que nos da una idea qué casos de uso o de negocio tienen, sobre todo el profesional, aquel profesional de multimedia, que sea un fotógrafo, grabación de vídeo, por ejemplo, grabación y edición de vídeos
de cualquier tipo de publicidad, de bodas, de cualquier tipo, profesionales dedicados al vídeo, edición multimedia, periodismo, por ejemplo, un periodista en el que va a cargar todo su trabajo simplemente conectando en el NAS su cámara, su videocámara, envía toda la información al NAS, ¿de acuerdo? Lo tiene en backup o bien protegido. Bien, tengo una pregunta. Voy a parar. Sí, preguntan si, vale, sobre el CryptoLocker, sobre lo que estábamos hablando antes, si cuando se cifra la información, si no se cifran los snapshots. Vamos a ver. Cuando se cifra la información, los snapshots no se cifran porque no se tiene acceso a ellos. Quien CryptoLocker encripta todo donde tiene acceso, aunque sea por red, pero donde tenga él acceso, los snapshots no tienen acceso de escritura, los usuarios, solo puede acceder el propio NAS. Y por otro lado, si tenemos, por ejemplo, los datos encriptados y realizamos un snapshot de estos datos encriptados, estos evidentemente van a estar encriptados, pero lo que tendremos que hacer, por eso comentaba, ir a varias versiones y poder acceder a la versión que no está encriptada para recuperar esos datos. Bien, seguimos. Si tenéis preguntas, ir lanzándolas por el chat y voy respondiéndolas, Para configurar una tarea de MTP, muy sencillo. Simplemente es añadir la tarea de backup y la carpeta de destino. Vamos a verlo. Bien, aquí tenemos un NAS, en el que tenemos en copia de seguridad, fijaos, tenemos un nuevo icono que es importar, que es esta cámara. Este icono que tenemos, bueno, tenemos el protocolo de transferencia multimedia, MTP, tenemos encendido y que le decimos que enviamos todo lo que conectemos a nivel multimedia a Data Backup Samsung. En este caso hemos hecho un backup de un teléfono, un smartphone Samsung. Bien, una vez hecho esto, solo al conectar un dispositivo, un smartphone o cualquier dispositivo, vamos a hacer la prueba. Bien, observar cómo se detecta que se ha encontrado un equipo Samsung y que inicia la copia de seguridad automáticamente. Ya ha realizado esa copia de seguridad. Esa copia de seguridad es una copia de seguridad incremental, en el que si ya teníamos enviados los datos multimedia anteriormente, va a enviar aquella diferencia que encuentre. Bien, si nos vamos a recursos compartidos, nos vamos a Backup Samsung. Y nos encontramos que me ha creado una carpeta que se llama Samsung Electro SM, es el nombre que le da mi teléfono en este caso. Y en que tenemos varias carpetas que se han creado de forma automática por cada año y también definidos por cada mes. En estas carpetas, pues por ejemplo, hay el backup de las fotografías, todas las fotografías que ha realizado y vídeos que se ha realizado con el teléfono. Bien. A ver, tengo otra pregunta por aquí que no la veía. Bien, la pregunta sí es la siguiente, es si tenemos configurado, bueno, aquí os explico un poco más, porque hay un poco más de trasfondo, los snapshots se pueden configurar para que los usuarios tengan acceso a ellos, ¿de acuerdo? Si se configura que los snapshots, los usuarios tengan acceso al snapshot,
también, evidentemente, encriptará, porque va a encriptar a todo lo que tenga acceso el usuario, ¿de acuerdo? De forma que la opción de permitir al usuario acceder a los snapshots hay que tener ojo con ella. Solo yo recomendaría utilizarla de forma puntual, pero por defecto no tenerla activa. Bien, seguimos. Esto es, como os digo, MTP, nuevo método de backup. Habéis visto, transferencia de datos multimedia muy sencillo y con un caso de uso de negocio muy concreto, que se puede orientar muy bien al entorno profesional, multimedia, periodismo o bien de fotografía o de vídeo. Ahora con estas fechas de bodas, pues es un buen momento para mover este entorno para los profesionales de vídeo y de fotografía, para reportajes. Muy bien. Por otro lado, mejora. En este caso vamos a hablar de una mejora en Readiness 6.5, es a través de los snapshots, en los que nos permite realizar snapshots a medida. De forma que, de forma más personalizada, podemos configurar los snapshots, las políticas de retención y de realización de snapshots, así como también una recuperación y gestión más sencilla y más rápida. Los casos de uso, los snapshots sobre todo se utilizarán cuando utilicemos el NAS como servidor de archivos, cuando tienen sentido más que como backup, ¿de acuerdo? O almacenaje de información crítica, información que queramos recuperar en caso de fallo. ¿Qué beneficios nos aporta este entorno? Bueno, recuperación de ficheros infectados o encriptados, o bien por un error humano. Y en el caso en el que se permita el acceso a estos ficheros, también por el usuario final, pues una creación de self-IT, es decir, que el usuario pueda ir a recuperar su información en caso de fallo. Bien, todo lo que antes teníamos una opción de creación de políticas y políticas de retención, que es la SMART, una política de retención inteligente en el que se podían realizar snapshots de forma horaria, se guardaban durante 48 horas. Si la hacíamos de forma diaria, se guardaban durante 4 semanas, semanales durante 8 semanas, y mensuales se conservan de forma indefinida. Bien. Seguimos la opción de poderlo realizar así, pero también tenemos la opción de realizarlo de forma personalizada. ¿De acuerdo? Por otro lado, ¿qué hemos mejorado? Bueno, la búsqueda y para entornos de recuperación mucho más sencillo. Hemos eliminado la línea temporal y lo hemos simplificado mucho, y así como también la eliminación de múltiples snapshots en un solo clic. Antes tenía que eliminar uno a uno, ahora se pueden eliminar varios a la vez. Vamos un poco a ver estas mejoras. Bien, aquí tenemos nuestros recursos compartidos. Como os decía, si nos vamos ahora a la carpeta de NetGear, a su configuración, tenemos las configuraciones de los menús habituales, pero fijaos, hemos añadido una nueva pestaña, instantáneas. Instantáneas hay dos opciones, o bien inteligente, que nos hace un snapshot diario, es lo que teníamos hasta ahora. Aquí tengo el check de permiso de acceso a instantáneas, que comentaba hace un momento con la pregunta que me han realizado. Se puede activar, entonces el usuario puede acceder directamente a la instantánea. Y tenemos explicado también, cosa que antes no estaba, había que ir al manual de configuración, cuál es esta política que se crea de forma diaria. Cuándo se realizan, en qué momento también se realizan. Fijaos, antes esta información no estaba. Bien, si damos a la administración personalizada, ¿qué tenemos? Bueno, una programación personalizada de instantáneas. Se puede hacer, se puede escoger qué días se realizan instantáneas, en qué momento queremos que las instantáneas se realicen, por ejemplo, decidir que realicen instantáneas de forma horaria, pero solo durante el horario laboral, porque no tiene sentido realizar más instantáneas durante el horario fuera de horas o en fin de semana.
la retención de instantáneas durante n meses, días, semanas y el número de instantáneas a retener, ¿vale? Se puede escoger o bien a nivel de fecha o a nivel de número de instantáneas, de forma que nos permite generar o crear en entornos en los que nosotros con un conocimiento hagamos esa instalación, pues de forma más personalizada y de forma más eficiente una gestión de snapshots. Y como no, también nos permite el acceso instantáneas para el usuario o bien a través de la recuperación de versiones de Windows. ¿De acuerdo? Bien, a la hora de borrado o gestión o rollback, seguimos como antes, ya no tenemos la línea temporal, aquella interfaz de gestión de línea temporal, sino lo que tenemos es esto de aquí. Seguimos estando en la carpeta Netgear, fijaos, y tenemos todas mis instantáneas que hago de mis datos de forma diaria. Bien, podemos hacer filtrados, por ejemplo, pues me quiero ir a un snapshot que hice en abril, por ejemplo, y el día 23. Y me iría a mi snapshot que tengo en abril. A partir de este snapshot podemos recuperarlo, por ejemplo. Fijaos también que tenemos la opción, seleccionando varios snapshots, de eliminar todos ellos a la vez, sin tener que ir uno a uno, tarea que a veces era un poco pesada a la hora que de borrar snapshots para liberar espacio. Recordad que hasta que no se borran todos los snapshots, por ejemplo, hay un fichero que se creó en enero y hemos estado haciendo snapshots de forma semanal, por así decir, y se guardan durante 4 meses, pues bien, estos no se van a borrar si no borramos todos los snapshots o el fichero en todos los snapshots, ¿vale? Este fichero se va a mantener. Perfecto. Bien, otro parámetro interesante que hay es la política de borrado de snapshots. Es decir, a partir de que en ocupación de archivos, es decir, tenemos un volumen, a partir de qué tanto por ciento de volumen ocupado empezamos a borrar snapshots. Esto antes estaba fijado en el 95%, ahora lo podemos configurar dentro del sistema, volúmenes, nos podemos ir a configuración y eliminación de instantáneas. Aquí podemos coger el tanto por ciento de ocupación en el que empezaremos a borrar o empezarán a borrar las instantáneas. ¿De acuerdo? Bien, como veis, se ha mejorado, se ha simplificado mucho el sistema. Bien, continuamos. Más funciones, en este caso una función nueva de backup, que sería el Amazon Cloud Drive. Tenemos integración con Amazon, de forma que permite backup y sincronización con Amazon, es decir, son las dos cosas, y se puede programar los backups de forma horaria, diaria y semanal, como si fuese un snapshot realmente, y hay que enviar la información que se ha modificado en ese momento. Amazon se puede disfrutar de un servicio gratuito de 5 GB o bien del servicio premium de Amazon en el que tiene fotos ilimitadas. Los datos siguen siendo 5 GB. Si no, se pueden contratar diferentes servicios de almacenamiento adicional con pago de forma anual. Casos de uso, sobre todo para entornos de sincronización cloud y de multimedia, backup también para la cloud, o bien para uso personal, profesional o micropyme, es decir, para un entorno profesional de empresa un poquito más grande, se quedaría un poco corto, sobre todo a nivel de coste de almacenamiento, pero para estos entornos es un método ideal porque es muy sencillo y fácil de gestionar. Bien, ¿qué obtenemos? Obtenemos una sincronización completa, es decir, los datos aquellos que queramos sincronizar nos lo encontraremos también en la web de Amazon Drive o bien en la aplicación vía móvil, como tenemos aquí una imagen, o bien vía PC. Vamos a verlo. Bien, hemos creado una carpeta que se llama Cloud, o nube, y aquí tenemos todos los servicios que son Cloud del ReadyNAS. Estos servicios, tenemos el servicio también de sincronización con Dropbox, que ya teníamos, ReadyNAS Vault,
Ready Cloud y Replicate, y tenemos la sincronización con Amazon Cloud Drive. Lo único que tenemos que hacer es encenderlo. Al encenderlo hacemos una integración con Amazon, permitiendo el acceso de nuestro Ready NAS a Amazon. Y aquí, por ejemplo, pues he creado una carpeta. Puedes coger las carpetas que quieras, sincronizar. En este caso, he programado de forma horaria. Desde aquí podemos ver los registros cuando se han ido realizando esa información, sincronización. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, entrando en Amazon Cloud Drive, nos encontramos que se nos crea una carpeta que se llama Ready NAS, guión bajo, y el nombre del NAS, y sobre este Ready NAS, en este caso, carpeta nueva. Y aquí tendremos los datos que tenemos en el NAS de forma sincronizada. Es decir, la sincronización es bidireccional. Si nosotros añadimos a través de la aplicación de móvil o de PC información al Amazon Drive, de Amazon Drive también se enviarán los datos hacia el Ready NAS. Es decir, si por ejemplo nosotros añadimos ahora un fichero me deja no sé por qué, no me lo está añadiendo. Pero, por ejemplo, aquí este ha sido un fichero que he añadido hace 39 minutos, realizado desde en el móvil. Y si nos vamos a NAS, a mi NAS, nos podemos ir a carpeta nueva. He perdido acceso. Un segundito, he perdido el acceso, ahora no veréis nada. He perdido acceso a Internet. Vale, se ha recuperado el acceso, seguimos aquí todos. Sí. Bien, con lo que tenemos es esa sincronización de forma automática. Bien, sigamos. ¿Qué hemos mejorado? Hemos mejorado también las tareas de backup, simplificando su modelo de gestión y la ayuda al diagnóstico de errores. Vamos a echarle un vistazo a estas mejoras en que se convierten en Ready NAS. Volvemos al NAS y aquí, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la pestaña copia de seguridad, donde hemos incluido la parte de copias de seguridad, Time Machine y MTP, ¿no? Y luego el método de copias habitual. Aquí, por ejemplo, podemos escoger realizar una tarea de, por ejemplo, un fichero carpeta nueva. Queremos hacer un backup remoto. Por ejemplo, bien, contra un NAS, un remoto, a través de CIFS. Bien, desde aquí podemos escoger
La tarea de copia, pues activar la programación, realizar copias de seguridad cada X hora, 1 hora, 2 horas, 4 horas, de forma que se inicie a una hora concreta y termine a otra, cada cuánto repetirlo. Si queremos borrar el contenido, la copia de seguridad, antes de realizar una copia de seguridad completa, un full backup, es decir, son incrementales y luego se realizan full backups. Aquí, fijaos, es una tarea sencilla que nos pide si queremos activar el botón de backup, el botoncito físico del NAS de backup, si lo queremos activar a esta cuenta, por ejemplo, lo podemos activar, y cada vez que apretemos ese botón se realizará el backup. Luego, si queremos modificar o parametrizar más este backup, podemos irnos a configuración. Desde aquí tenemos la configuración realizada, la configuración de programación, pero que también tenemos la parte de compresión y eliminación o archivos y carpetas excluidas y la opción de copias de seguridad, tanto programar la copia completa cada cuánto se quiere hacer, una vez, cada semana, 2 semanas, cada vez, o bien el envío de logs. Y finalmente el registro o los logs de esa tarea. Conforme se simplifica un poquito más, se comprime y luego si se quiere parametrizar te da la opción de realizarlo. Bien, tengo una pregunta, si se permite hacer la copia de seguridad de discos SCSI. De momento no tenemos la opción de réplica de iSCSI, pero la tendremos con la nueva versión, es decir, la versión 6.6, que tendremos replicación por bloque. Ahí ya sí que podremos realizar réplicas o backups de iSCSI. ¿Qué ocurre? iSCSI, la LUN para un NAS es como si fuese un bloque de información y las replicaciones y backups que tenemos actualmente son de ficheros, con lo que no podemos hacerlo. Pero con la versión 6.6 ya podríamos realizar el backup. Bien, finalmente recordaros una solución para DRS, hemos hablado de backup, de cloud, pero recordar que tenemos la opción de Replicate. Es una opción de Replicate, es el portal cloud que nos permite crear las réplicas entre red y NAS separados de forma geográfica, con conexión a Internet, o bien también en local, ¿vale? Permite las dos opciones porque Replicate detecta qué tipo de conexión tiene el NAS origen y el NAS remoto y realiza el backup por donde mejor pueda ir. Es decir, usando Replicate podemos realizar el backup también a través de la LAN. No siempre irá la réplica va hacia la nube. Fijaos que aquí tenemos una imagen en la que las réplicas van siempre NAS a NAS, es decir, no van hacia la nube y luego van hacia el NAS, ¿de acuerdo? Esto no. Siempre la réplica es directamente entre NAS, en este sentido. ¿De acuerdo? De forma que si estos NAS los tenemos en local, pues se realizan también en local. Para configurarlo, en este caso, vamos a Firefox de nuevo. Que tenemos que acceder, entrar en replicate.redinas.com y aquí podemos gestionar todos nuestros NAS. Tenemos el NAS que tenemos aquí en local y otro NAS que tenemos en remoto. Bien, simplemente tendríamos que generar una tarea de backup. Tenemos que hacer esta tarea de backup, por ejemplo. Vamos a realizar el backup de data, la carpeta nueva, hacia RN 314. Y hacia la carpeta Jordi, por ejemplo. Que se hace activa hasta ahora, su tipo de replicación, horario, diario, cada semanal, mensual o bien personalizado. Podemos coger de forma personalizada, por ejemplo, diario, cada día, que empieza a las 12. Cuando queremos empezar a ejecutarlo, el número de versiones, podemos limitar el número de versiones. Por ejemplo, vamos a decir que mantener 3 versiones. Habilitar también la réplica de snapshots, es decir, que los snapshots estén replicados también en el otro destino. En el caso de ser Redinas
familia 100 o 200 no recomendamos realizar réplica de snapshots porque cuyen mayor necesidad de CPU y de RAM, y al ser estos NAS muy sencillos recomendamos no activarlo. Lo mismo ocurre con la compresión. La compresión es en línea, no en destino, de forma que realizas compresión al enviar y descompresión al recibir. Si son líneas de muy baja ancho de banda, hay que activarlo, pero si no, se recomienda no activar esa compresión. Y configuramos. Una vez tenemos esto, podemos monitorizar, ¿vale?, los diferentes backups que hemos realizado, o incluso podríamos realizar un backup de forma manual, ¿de acuerdo? O bien realizar los resume, es decir, la recuperación. En este caso no tenemos todavía ningún backup. Desde aquí podemos observar las diferentes jobs, tareas que hay generadas, y luego los reportes. Reportes, nos vamos, por ejemplo, al backup. Aquí todavía no se ha generado ningún backup, pero vamos, por ejemplo, a un backup ya realizado, que se está realizando. Fijaos aquí, todas las veces que ha sido success, cuál ha fallado. Vamos a ver que en success ha realizado un backup. En este caso, en el log podemos ver, fijaos, que se utiliza P2P, es decir, está conectado a través de Internet. Y se indica la información que se ha enviado. Por ejemplo, en este caso, se ha enviado un fichero, ¿vale?, con lo que en total se han enviado 1,59 megas, qué velocidad de media ha sido, el inicio y el fin. Es decir, tenemos información logs. En un entorno multi-NAS, que hay 3, 4 NAS, pues es muy útil porque con una sola interfaz podemos ver todo, cómo está yendo. Recibimos evidentemente también emails. Cada backup que se realiza se recibe un email, si esto es correcto o se ha realizado de forma errónea, y de forma que te permite gestionar de forma muy sencilla las réplicas entre NAS. Y lo más importante, no abrir servicios, no abrir puertos para que proteger el acceso al NAS desde fuera. Como veíamos, un posible ataque es el acceso a los dispositivos, a los NAS o a servidores desde fuera por la apertura de servicios. En este caso, si no tenemos unas políticas de firewall complejas, no es necesario abrir ningún puerto. En el caso de que tengamos que abrir algún puerto, porque tengamos un firewall en medio, porque estemos protegidos, en este caso recomiendo o bien hacer una VPN o bien utilizando IPs fijas y limitar qué IP puede acceder al servicio de NAS, ¿vale?, para evitar que cualquiera pueda acceder. Bien, tengo una pregunta, que es mejor hacer un replicate o tener un backup de NAS al otro. Bien, replicate al final es un backup rsync, de tipo rsync, pero gestionado mediante el Cloud Replicate y gestiona la implementación. Si tenemos una replicación desde, por ejemplo, desde la misma LAN, pues una tarea de backup sin necesidad de replicate, sin necesidad de cloud, uno a uno, pues lo simplifica un poco. En cambio, si tenemos que hacer un backup hacia entornos remotos, aquí sí que recomendaría replicate. Pero utiliza el mismo rsync que utiliza en el backup. Bien, ya por finalizar, recordar algunas novedades. Sobre todo quería pararme un segundo para recordaros las novedades que tenemos en switching de 10 gigabit en Smart, con el XS708T, XS712T, 716T, 728T y 748T. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos toda una familia en Smart, desde 8 puertos hasta 48 puertos, 10 gigabit base T, que nos permite tener un portfolio muy amplio para poder llegar a cualquier entorno de almacenamiento que se requiera 10 gigabit. Casi ya todo el mundo está en virtualización, en la consolidación de datos, información consolidada, de forma que los 10 gigabit es un medio casi necesario para cualquier empresa ya. Bien, me preguntan también si hay un manual de readiness en español. Actualmente no tenemos ningún manual o software administration guide en español, están todos en inglés. De todas formas, podemos enviar alguna presentación o revisar algunos webinars para ver esta documentación en castellano. Bien, las promociones, recordar la promoción que aún está vigente para wireless con 10 puntos de acceso
controladora de forma gratuita, vamos a ver que a veces ha habido alguna duda. La controladora es gratuita en el concepto de que el descuento que se hace es el mismo que el de una controladora. Al final no está el ítem Wireless Controller WC7600 a precio cero, sino lo que hay es en el global del proyecto un descuento equivalente a una controladora gratuita, por lo que al final es lo mismo, es decir, tienes el precio de una controladora gratuita. ¿Vale? Bien, esto es hasta final de mes. Y finalmente, los eventos que tenemos ya programados para septiembre-octubre, aún está por decidir, será finales de septiembre o principios de octubre, ¿vale? Por eso está en esta fecha abierta todavía. Realizaremos en Madrid y en Barcelona y en Portugal. Aquí hay Oporto, pero puede ser que sea Lisboa, ¿vale? Como siempre, si queréis reservar plaza, ya que nos encontramos que habitualmente sabéis que son restringidas sobre todo para los PowerShift, para nuestros partners, y también de unas 12 plazas, 14 plazas máximo en cada sesión para hacer una buena sesión práctica, como me gusta. Con lo que es, si reserváis plaza, aseguráis vuestra asistencia. Las reservas se puede realizar en canal.iberia@netgear.com o enviando un email a mí mismo. Bien, esto es todo por hoy. Espero que os haya sido de interés, que hayáis encontrado lo que buscabais al apuntaros a este webinar y nos vemos aproximadamente de aquí a 15 días. Que paséis una buena semana, un buen fin de semana y un abrazo a todos.